tu criterio analítico y con las conclusiones propias que sacas, ¿crees en el psicoanálisis? ¿Participas, digamos, de la idea de que el psicoanálisis puede ayudar a la gente? Hombre, yo creo que el análisis es una parte, ¿no?, de la psicología bastante importante, y yo creo que sí, por ejemplo, bueno, pues más o menos en una proporción bastante alta sí podría ayudar al paciente, pero evidentemente no se puede valer por sí mismo, necesita de otras teorías. Lo que está claro es que a Freud le tienen que leer incluso los que no están de acuerdo con él, porque ha sido uno de los personajes cumbres de la psicología universal en toda su historia. Y en la psicología, digamos, ¿tú te recorres o haces autoanálisis para conocer un poco más, para conocerte a ti mismo? ¿Has descubierto algo de tu personalidad que te asusta, que te atemoriza o que piensas que no está desarrollado? Efectivamente, yo además a mí me gusta bastante la psicología y a veces yo creo que yo soy un buen ejemplar para analizar, ¿no? Me considero un buen paciente, ¿no? Entonces yo hago de paciente y de analista. Y bueno, pues veo que tengo debilidades, incluso manías bastante extrañas a veces. Soy una persona muy particular y desde pequeño siempre he tenido miedo por las noches, que decía que creía que me iba a venir el demonio a por mí, y eran locuras infantiles, no sé debidas a qué. Pero bueno, yo creo que lo más importante, lo que más me ha hecho proseguir, avanzar y nunca rendirme ha sido mi fe. Yo soy una persona profundamente católica y yo creo que ha sido esa religiosidad la que me ha ayudado, ¿no? La mejor terapia se puede. En este autoanálisis que has hecho, cuando dices cuando era niño, ¿es que ahora ya te consideras adulto o sigues siendo niño? Bueno, yo soy consciente de que hay unas etapas cronológicas, ¿no? Es decir, la niñez se considera desde 1 año hasta 14 años, pero yo creo que luego cada persona, particularmente, quizás yo físicamente aparente un niño, pero bueno, luego mentalmente puedo tener puedo pertenecer a otra edad, aunque evidentemente mis debilidades también están muy marcadas por la etapa infantil, ¿eh? No os creáis que solamente, bueno, pues o reflexión o maduro, pero a veces también soy bastante niño. Cuando sos niño, ¿te produce conflicto con ese adulto de altas capacidades y el niño? ¿Uno domina al otro? Bueno, es bastante complicada, es una buena pregunta, pero yo sí he tenido bastantes problemas, ¿no? Porque hay veces que luego dices, bueno, desde tu madurez o desde tu punto de vista reflexivo y adulto, y luego dices, bueno, pues he hecho verdaderas cosas irracionales, ¿no? Y completamente infantiles, y luego incluso me lamento de haberlas hecho, pero por otra parte me doy cuenta de que, bueno, pues la vida también tiene que ser vivida, aunque evidentemente no con la intensidad que debería, pero también tengo que ser a veces un poco niño, ¿no? Aunque bueno, es fácil decirlo, pero luego en mi caso hacerlo es más complicado. Es más complicado, por ejemplo, Sí. niño sería que romper un vidrio con una piedra. Bueno, no, eso no lo haría nunca. No lo haría. No, yo me refiero a otro tipo de niñez, no sé, por ejemplo, a veces decirle a mi madre, ven a acompañarme a dormir y darme un beso, no sé, cosas más infantiles, que luego lo digo y bueno, pues son completamente cosas muy de niño, ¿no? Pero que yo creo que a veces son necesarias, ¿no? O sea que entonces a veces llamas a tu madre y le pides que te haga dormir. Sí, efectivamente, que me acompañe a la cama, sí. O le llamo por la noche porque no me puedo dormir, o sí. ¿Tienes una vida como en paz o es como una vida muy...? Porque advierto que todas estas dificultades te deben generar como mucho conflicto. Digo, ¿en algún momento te relajas, eres feliz, o solamente cuando tu madre te acompaña en esos temores nocturnos? Bueno, yo soy una persona muy nerviosa y realmente a lo mejor vamos a suponer que me acuesto a las 12, pero hasta la 1 no me duermo. Es decir, yo, medito todo, lo pienso, le doy vueltas a todo. No descanso mucho porque aunque esté descansando físicamente, esté por ejemplo sentado en el sofá viendo la televisión, luego estoy pensando y digo, se me ha olvidado hacer esto, tengo que volver a cambiarlo, tengo que ir al ordenador a hacer una cosa, tengo que leer esto porque se me ha olvidado una palabra en árabe, vamos a suponer. O sea que realmente no descanso, mentalmente no. Para seguir con la línea, digamos, de los niños genios, debiéramos recorrer a otros personajes. Me gustaría, por ejemplo, para que les muestres a los argentinos la ductilidad. A ver, por ejemplo, Aristóteles. Bueno, Aristóteles es uno de mis personajes favoritos, porque yo ante todo, la filosofía es una de las ramas que más me gustan. Y evidentemente Aristóteles de esta gira es uno de los filósofos más universales, ¿no? Discípulo de Platón, vive en el siglo IV, nace en el siglo IV y muere en el propio siglo IV, y elabora una de sus obras más célebres, que es la Metafísica,
La metafísica no es más que analizar el ser en cuanto es, la trascendentalidad del ser. Por eso, últimamente no se acepta, porque en los últimos tiempos la ciencia experimental parece que ha suplido a la racionalidad o al puro filosofar, porque se cree que no hay números o no es exacto. Pero yo creo en la metafísica, yo me considero creyente en la metafísica. Luego aquí en Europa la reintrodujo Santo Tomás de Aquino, que es una persona a la que también he estudiado mucho, porque estoy preparando un libro titulado Las preguntas básicas de la vida, y el primer capítulo se centra en torno a la existencia de Dios, y evidentemente Aristóteles hay que mencionarlo porque es ineludible, ¿no? O sea, ¿tú crees que en estos momentos la filosofía, digamos, está como en decadencia porque ha avanzado mucho todo lo que tiene que ver con la ciencia? Evidentemente no estamos en el ateísmo militante o en el racionalismo militante del siglo XIX, que por ejemplo caracterizó a personajes como Carlos Marx o Feuerbach, pero yo creo que ciertamente hay gente que desprecia la filosofía porque dice que no sirve para nada, pero es que no se dan cuenta que la propia grandeza de la filosofía es el hecho de que no sirva para nada, porque es un fin libre. Es decir, las matemáticas, por ejemplo, no son libres, porque te sirven para la ingeniería a su vez te puede servir para construir un puente, ese puente para que caminen las personas, es decir, todo está ya, todo conlleva algo, está ya caracterizado, ¿no? Sin embargo, la filosofía es algo completamente libre, esa es la propia grandeza. De los personajes que me vienen a la mente, por ejemplo, en estos momentos se me ocurre Santa Teresa de Jesús, por ejemplo. Bueno, Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila es una de las místicas más importantes españolas, ¿no? Ella es canonizada en 1920 por Benedicto XV, y además un hecho muy importante es que es la primera doctora de la Iglesia Católica, la primera mujer nombrada doctora de la Iglesia Católica. Ella vive en Ávila, nace en 1515 y muere en 1582, y escribe bastantes libros importantes, como por ejemplo Las Moradas, relacionadas con la mística y la devoción, ¿no? Tiene unas reflexiones magníficas. A mí me encanta leer a Santa Teresa de Jesús porque tus propios pensamientos a veces están incluso reflejados. Esa también le ayudó bastante. Seguramente conoceréis a este otro personaje que también es doctor de la Iglesia Católica, que es San Juan de la Cruz, que es también un santo español, ¿no?, de la misma época, es coetáneo de Santa Teresa. Y otra mujer que me gustaría conocer tu opinión es para Juana de Arco. Bueno, Juana de Arco ha sido muy relevante y muy célebre en la historia, ¿no? Juana de Arco vivió solo 19 años, entre 1412 y 1431, era hija de una familia de campesinos bastante pobres. Se le llamó doncella de Orleans porque ella aseguró haber oído a Dios y haber hablado con la mártir Santa Catalina de Alejandría, y que le había revelado cómo podía vencer a los ingleses. En ese momento Francia e Inglaterra estaban en la famosa Guerra de los 100 años, y Francia iba perdiendo porque los ingleses estaban avanzando desde Normandía y hasta Orleans. Pues entonces Juana de Arco pidió permiso al rey, creo que era Carlos VII, y avanzó con un ejército y venció a los ingleses. Sin embargo, los soldados de Borgoña, que eran aliados de los ingleses, la capturaron y la entregaron a los británicos, y estos le condenaron a la hoguera en Rouen en 1431, tras 14 meses de interrogatorio. Fue condenada por herejía porque decía que ella solo tenía que responder ante Dios y no ante los tribunales de la Iglesia Católica. Siempre te has confesado, Carlos, como un católico muy fervoroso. En los últimos tiempos la Iglesia ha pedido perdón por Galileo, ha pedido perdón por la relación... Sobre el tema Galileo, sí. Bueno, yo escribí un artículo hace poco porque evidentemente se han dicho muchísimas difamaciones y muchísimas tonterías, como no sé dónde leí que el Papa quemó a Galileo, algo que es completamente falso, ¿no? El Papa, lo que ocurrió es que efectivamente a Galileo se le obligó a jurar, es decir, a que se mostrase contrario a las teorías del sistema heliocéntrico planteadas por Copérnico, porque contrariaban precisamente a las teorías de Aristóteles que estaban aceptadas oficialmente. Pero luego la pena de muerte se le conmutó por un arresto perpetuo, pero ese arresto perpetuo no influyó en su carrera científica porque él siguió haciendo obras. Es más, escribió una obra muy importante sobre el movimiento, en la que luego se basó Sir Isaac Newton. Carlos, para ir cerrando esto, porque el reportaje podría ser tan infinito como tus conocimientos, me gustaría saber si piensas si hay vida después de la muerte. Bueno, evidentemente yo, si soy católico, tengo que pensar en eso, ¿no? Porque es un dogma fundamental. Es decir, hay gente que pueda pensar que es una tontería, para mí no lo es, pero si tú te consideras realmente católico tienes que aceptar los dogmas, ¿no? Y efectivamente la muerte es solo un paso
en el que el cuerpo es la carne, que es el instrumento de pecado, como dice San Pablo en Romanos capítulo 2, por eso cuando nosotros muramos no podremos pecar porque el cuerpo ya no existirá, que es el instrumento de pecado, y ascenderemos a los cielos, que los cielos es el verdadero paraíso, y estaremos con Dios, en compañía de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, y nos esperará la vida eterna. Por eso que el mal ha sido una de las objeciones que más se han planteado contra la existencia de Dios, pues para mí no representa ninguna objeción. Representaría una objeción si el mal injusto, que realmente existe y no se sabe por qué existe, fuese eterno. Pero en la revelación se nos dice, en los evangelios se nos deja bastante claros, que el mal injusto no tiene la última palabra, el que no vencerá, porque nosotros al morir y vivir con Dios Padre Todopoderoso no tendrá cabida ese mal. Bueno, Carlos, ahora para cerrar, me gustaría que te pongas en niño, y hay muchísimos niños, centenares de miles de niños en estos momentos mirándote, y me gustaría un mensaje para ellos, pero desde el niño, no desde el genio. Bueno, realmente me resulta más complicado, ¿no? Desde esa faceta, desde el genio. Se puede intentar. Desde el genio. Bueno, intentaré dar un mensaje en el que confluyan ambas personalidades. No sé, yo les diría a todos los niños que ya que son el futuro, es decir, el mundo será regido por ellos, que en primer lugar se den cuenta de los errores de los que gobiernan el mundo actualmente, intenten siempre gobernar con una ética, ¿no? Con una ética y una racionalidad. Estudien sobre todo, porque es importantísimo que tengan una formación. Y bueno, pues yo creo que lo que más tienen que infundir al resto de las personas es esperanza y paz, ¿no? Y fe, esperanza y caridad, como diríamos. Carlos, te mando un fuerte abrazo, gracias por este contacto, te estamos esperando acá en Argentina. Perfecto, allí iré. Chao. Adiós. Llegar a ser una autoridad.